el momento en el cual todos estos autores, o prácticamente la mayoría, estaban trabajando para Marvel. Sí, fundamentalmente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en ese momento? A ver, aquí hay, como se suele decir, varias visiones. A ver, la primera visión es que en el año, creo que fue en el año 87, 88, Ron Perlman, lo que se conoce en Estados Unidos como un tiburón de Wall Street, compró Marvel. Y compró Marvel como podía haber comprado las Torres Trump, o sea, por decirlo claramente. O sea, Marvel era, digamos que rentable y la compraron para especular con ella. Sí, fue una inversión económica dura y pura. Exactamente. Que es la famosa historia de que los salones se llenaron de gente con traje que iba a hacer negocio, pero no a vender cómics, porque en realidad los cómics le daban igual. Y eso evidentemente el problema es que esa gestión se empezó a ver en la propia gestión editorial. Después vamos a ver todo medio pasa por época. Los 80 fueron unos años de cambio, fueron los años de, por ejemplo, los 80 fueron los años de la implantación del vídeo casero, que el vídeo casero es muy, muy anterior. Yo, por cuestiones de trabajo, en parte motivadas por él, por los diálogos de cine que Lo hago hacemos trabajar duro. Exactamente. Los diálogos que hacemos en la fundación, los diálogos de cine, como estoy todo el día metido viendo Variety, los primeros anuncios de vídeos caseros en el Variety son del año 75-76. Aunque en España se popularizó a principios de los años 80, ya el vídeo casero en Estados Unidos empezaba a ser una realidad a finales de los 70. Pero hablamos todavía de que era un acceso limitado al en los público, era muy caro. En los 70 sí, pero en los 80 ya no. No, ya en los Entonces, 80. en los 80, la propia televisión encontró un competidor que era el vídeo. O sea, si tú veías el vídeo, no veías la tele. Y eso parece que no es un poco lo de la famosa canción del vídeo mató a la estrella de la radio. O sea, surgió el videoclip, surgieron muchas cosas y fue una época muy convulsa. Que eso, digamos que hay que situar cada cosa en su momento. Eso por un lado. Y después está el hecho de que fue el momento de no la especulación, sino el momento en donde todo el mundo perdió el poco juicio que tenía, fundamentalmente Marvel. También DC hizo de las suyas. Lo que pasa es que DC es una empresa, siempre ha sido una empresa mucho más conservadora, mucho más chapada a la antigua, tiene un panteón que no se le puede tocar, porque tú no puedes tocar a Batman, Superman y Wonder Woman, que parece mentira, una mujer. Es una empresa que nunca ha sido especialmente dada a eso. Y Marvel era un poco, bueno, hacemos un poco lo que nos da la gana. Entonces fue la época de vamos a experimentar. Y la experimentación empezó pues dándole carta de naturaleza a dibujantes. A ver, y en esto voy a ser tremendamente claro. Rod Liefeld es un tipo que tiene la boca muy grande como muchos, pero a ver, estamos hablando de que Rod Liefeld tenía la boca muy grande con 20 años, con 21, con 22. Y a ver, que alguien me diga que no metió la pata, se mete la pata con 50, pero con 20 se mete muchísimo más. Si alguien alguna vez se había preguntado por qué Ron Liefeld dibujaba esas bocas grandes con esos dientes fantásticos y que tenía más piezas de dientes en la boca que lo que es en realidad lo que tiene una persona normal, es por eso. Es por eso. Entonces, una de las opciones que había, el gran problema del cómic, y eso él y yo lo podemos decir, que es la eterna discusión de cuando vas a un salón de cómics, sobre todo a Barcelona, es claro, el mundo del cómic hasta la llegada, la irrupción del manga, que también el manga llegó a Estados Unidos, ya había tiendas que vendían manga en japonés en Nueva York en los años 70. O sea, que tenías que saber japo. O sea, hasta que Viz Comics no se dedicó a publicar las traducciones, no podías leerlo, pero sabías japonés. Y piensen una cosa, piensen que Japón estuvo ocupado entre 1945 y 1952. Y hubo mucha gente que estuvo allí, que aprendió japonés, se volvió a Estados Unidos ya sabiendo japo. Y eso, o gente japonesa que fue a Estados Unidos. Pero claro, al principio era, digamos, mercado japonés, mercado japonés. El manga empezó a irrumpir en los años 80, que también fue una serie de competencias. Y hubo mucha gente que se dio cuenta de que el cómic estaba envejeciendo a marchas forzadas y que había que hacer algo. Solución, le damos entrada a nuevos valores, a gente que hace cosas muy radicales, muy disparatadas, llámalo como quieras, y aparte nos inventamos una estrategia de marketing que va a ser lo mejor después del invento del chicle, que es una frase de un personaje de Annie. Y entonces es cuando empezó la especulación desmesurada y vamos a hacer las mayores locuras del mundo. Y las mayores locuras del mundo están reflejadas en 3 cómics que están los 3 allí. Además, en la exposición de imágenes están los originales. El orden fue el X-Force número 1, que es la continuación de los Nuevos Mutantes, que terminó en la colección número 100.
Liefeld llegó a los Nuevos Mutantes en el 83, cuando la colección, no nos engañemos, estaba en una hora bajísima. Nada que ver con la serie original. Le dio una vuelta de tuerca, creó a... Porque si hay una persona, y eso lo dijo él además, cuando estábamos trabajando, si hay una persona capaz de crear personajes es Rod Liefeld. Sí, no, creo. Si echan la vista atrás y se ponen a contabilizar la cantidad de personajes que creó Rod Liefeld para Marvel y posteriormente, es una pasada. Sí, sí. Y siguen viviendo de ellos. O sea, todo el mundo adora a Deadpool y al dibujo de Salva Spin. Vale, muy bien. Deadpool lo creó Rod Liefeld con un guionista, pero lo creó Liefeld. La estética es de Rod Liefeld. Cable, fundamentalmente, el primero que creó, que tuvo un gran Cable, éxito. Y Cable es totalmente de Liefeld & Co. O sea, es un personaje creado directamente según su propia filosofía. Entonces, le dan X-Force, o sea, le dan Nuevos Mutantes, y en el número 100 deciden, vamos a hacer X-Men, X-Force. X-Force lo sacan en una doble portada, que está abierta en una de las vitrinas, en una bolsita, que venía una bolsita con una trading card para pedir una camiseta que lo que tenía era la trading card en grande, y con una trading card. Sacaron 5 trading card y vendieron 3.760.000 ejemplares. De un solo número. De un solo número. Pero bueno, ya en ese momento había llegado el Infante Riff, ese niño que iba para jugador de béisbol, que le dieron una beca y en su primer año se lesionó y ya pintaba monigotes en el instituto, que era Tom McFarlane. Le dan Spider-Man y crea un Spider-Man totalmente arácnido. Porque en realidad es que la versión de Spider-Man de McFarlane es una araña. O sea, es así de simple. Le hacen los ojos grandes, pone al gato Félix cada vez que puede. No, y no olvidemos también que le dan un número 1. Sí. O sea, vuelven a reiniciar la numeración de la colección por primera vez de Spider-Man. Y Rod Liefeld hace el número 1 de la nueva colección de Spider-Man. No, McFarlane. Tom McFarlane. O sea, a McFarlane le dan su propia colección. O sea, McFarlane entra en el 286, me parece. Crea Veneno junto con Michelinier. Y está la revolución, está el nivel de venta, está el desmadre, con aquella tela de araña en plan chicle. Que bueno, la tela de araña en principio es más creación de Eric Larsen que de McFarlane, pero bueno, en realidad todos están en el mismo saco. Y Marvel dice, te vamos a dar tu propia colección, se llama Spider-Man, y la vas a guionizar y escribir tú. Saca el Spider-Man número 1, que también está ahí, 14 portadas contando las reediciones, porque el X-Force tiene una portada, después con distintas reediciones, y hay una portada exclusiva firmada por Liefeld. Pero no, el Spider-Man número 1 son 14 portadas contando reediciones en bolsita, sin bolsita, plateada, dorada. Sí, por primera vez empezaron a sacar colores metalizados en la portada de los cómics. Tela de araña es violeta o gris, oscuro. Y nada, venden casi 3 millones de ejemplares. Y alrededor está el hijo de un emigrante coreano, el hijo de unos emigrantes coreanos, un niño con una capacidad visual asombrosa. Como dice Julián Cremente en un libro, para mí el mejor libro que ha escrito Julián, que es el X-Men, El precio de un sueño, junto con Lorenzo, para mí es el mejor libro de Julián, porque es un libro que Julián escribió sin pensar que lo iba a vender. Es así de simple. O sea, y lo digo por experiencia en cuanto a la historia. O sea, es el libro más franco escrito por Julián Clemente. Y él dice que Jim Lee era el niño que se ataba a una silla para trabajar. Y hace unos X-Men asombrosos. Le dan Uncanny X-Men. También le dan un nuevo número 1. También se lo dan. Reinician la colección de los X-Men. Número 1, Jim Lee. Que además hay dos patrullas. Entre medias hay un señor que nunca se le ha reconocido lo suficiente, que yo me he tenido el trabajo de buscar números originales con su portada, que es Wilce Portacio. Wilce Portacio, que es un dibujante fantástico, que le dan primero hace X Factor y después le dan Uncanny también. O sea, al final los X-Men, Uncanny la va a hacer Portacio, y en la nueva serie de X-Men con guión del Patriarca Mutante, que es Chris Claremont, la va a hacer solamente Jim Lee. El primer número sacan 4 portadas,
que construyen, las 4 portadas construyen una especie de cuadro per se. Sin trading card no hace falta. Vendieron 8.100.000 ejemplares de un número. Pero además luego, y antes nos saltamos un poco esa parte, no hemos hablado de la explotación que se produce de todas esas imágenes. Por ejemplo, de la imagen de la portada del número 1 de Spider-Man de Todd McFarlane, se hace todo tipo de merchandising, camisetas, gorras, tazas, platos, juegos de sábana. Y con eso, además de lo que habían vendido de cómics, con eso Marvel consigue casi unos beneficios de 100 millones de dólares o sea, fue de una imagen que había realizado Todd McFarlane. Y, por ejemplo, de la portada que estábamos hablando, en 4 partes de X-Men, que también había una edición especial en la que te contenía la portada cuádruple, tú la podías extender. De esa portada se realizaron unas camisetas que por primera vez estaban serigrafiadas por delante y por detrás para poder completar la portada, y solo de esa camiseta en Estados Unidos solamente se vendieron una barbaridad, como 20 millones de camisetas, o sea, fue una locura. Y sacaron hay una serigrafía exclusiva que es el dibujo original sin corte, firmado por Jim Lee, está firmado por Chris Claremont, por Jim Lee, por toda la gente que sale, que ya viene hasta enmarcada. Se llama casi el tamaño de esta mesa. Y esa litografía cuando salió costaba, no sé si eran $450 de la época. O sea, de la época. ¿Cuál es el problema? A ver, tú cuando entras a trabajar en Marvel y DC, hasta que Marvel le vendió los derechos a Sony, que ahora Sony dice que Spider-Man es suyo, cuando eso es mentira, tú trabajas y tú evidentemente eres un asalariado que tienes derecho a lo que tienes derecho. Y a ver, hay fuentes que dicen, yo eso nunca lo he podido contrastar, lo dice también Julián Clemente, que a Tom McFarlane le llegaron a pagar, trasladando el dólar a la peseta de la época, 1 millón de pesetas por página de cada Spider-Man, de cada cómic de Spider-Man que hizo. Yo eso no lo he podido contrastar, no me extrañaría nada porque con los niveles de venta Marvel se podía meter eso y muchísimo más. Pero claro, el problema es que la explotación llegó a ser, también pasaba en DC, o sea, no nos engañemos, la explotación llegó a ser tan brutal que ellos evidentemente empezaron a darse cuenta de que estaban haciendo el idiota. Apunte, una década antes, 15 años antes, se descubrió que Jerry Siegel y Joe Shuster estaban viviendo, sobre todo, creo que era Shuster, estaban viviendo prácticamente en la miseria, en la indigencia. Entonces, además fue una cosa que pude contrastar. En ese momento el presidente de la Asociación de Ilustradores norteamericana era Neil Adams, que era como decir que Dios era el presidente de la Asociación de Ilustradores, porque por encima de Neil Adams en ese momento no había absolutamente nadie. Sí, pero tengan en cuenta, yo me imagino que sí lo saben, que Jerry Siegel y Joe Shuster eran los creadores de Superman. Sí. Y en ese momento de Superman se estaban haciendo películas, se estaban haciendo series, se estaban haciendo dibujos animados, se estaban haciendo la venta de... Había como 10 colecciones de Superman donde aparecía el personaje, y sin embargo sus creadores no percibían nada. Estaban viviendo en la indigencia. Sobre todo uno de ellos. Que parece alucinante, pero era la realidad. DC se portó de pena. Entonces, fue precisamente por la época porque la película de Superman tuvo un largo proceso. O sea, yo encontré el primer anuncio en el Variety y el primer anuncio el inicio de la producción de Superman es de octubre del 75. La película se estrenó en el 78. De otras muchas cosas por problemas de derechos también. Entonces, Neil Adams, eso me lo contó Vicente Alcázar, que es un dibujante. En la exposición de Chicken hay unas páginas de Creepy y 80, o 80, como ustedes quieran, las revistas de Warren. Y Vicente Alcázar también dibujaba en esas revistas, imagínense el nivel que tiene esa persona. Él compartía estudio con Neil Adams, trabajaba con Adams, también es amigo personal de Howard Chaykin. Y él estuvo en una reunión en la que Neil Adams dijo algo tan simple como, vamos a ver, yo le voy a decir a DC lo siguiente, o ustedes le reconocen a Siegel y Shuster, que son los creadores de Superman, y les pagan una pensión vitalicia, o no, yo no le voy a dibujar una línea. Si Neil Adams no le dibujaba a DC, nadie le iba a dibujar a DC, evidentemente.
Estamos hablando de un señor que cogía a Batman y lo cambió de arriba abajo. Como hacía Sterango con los logos de las colecciones o con Capitán América, o sea, exactamente igual. Pero Adams era todavía un poco más. Adams desafió el Comic Code en DC. Así de simple, con Green Lantern y Green Arrow y Speedy y el problema de las drogas, y le importó lo que le importó. Y al final DC ganó millones de dólares con esa colección. Entonces, eso ya fue un primer punto. Y el segundo punto también en los 70 fue que se descubrió que los originales de Jack Kirby, que los tenía guardados Marvel, la mitad habían desaparecido. Ya estamos hablando de Jack Kirby. Y te guste o no te guste, por encima de Kirby, ¿quién está? No, pero que además, ya a lo mejor es algo que no se sabe. O sea, Marvel, DC, y eso también pasaba aquí en España, con editoriales como Bruguera o la editorial valenciana. No solo los personajes eran de la editorial, sino también la obra gráfica, los originales del autor. Todo eso se lo quedaba la editorial. El autor no tenía nada. Entonces, se descubrió eso. No solo que muchos de los originales de Jack Kirby que estaban en los archivos, de Marvel habían desaparecido. Habían desaparecido, evidentemente porque alguien se los había llevado. Y los había vendido. También se enteraron de que de vez en cuando en los archivos, cuando ya los originales ocupaban demasiado espacio, hacían como una especie de saca, sacaban cosas, quitaban cosas, no se sabe con qué criterio, y los llevaban al incinerador y se quemaban todos esos originales. Les importaban, o sea, no le daban ninguna importancia a esa obra, a ese trabajo, hasta ese punto, ¿no? De decir, ay, ya no tenemos espacio, pues venga, vamos a sacar ese montón de allí y lo llevamos a vente aquí, coge lo que te dé la gana. O mira, ¿tú te quieres llevar alguno? Pues venga, llévate lo que quieras. Bueno, así contaban, no sé si conocen la famosa anécdota de en los archivos de, no sé si era King Feature Syndicate o uno de estos que eran los que tenían los derechos de Flash Gordon, de Alex Raymond. King Feature Syndicate. Un día, un conocido aficionado y estudioso del mundo del cómic estaba allí, había ido a hacer una entrevista a algún autor y de repente vio salir a un empleado con una carretilla llena de lo que él sospechaba que eran originales. Entonces le preguntó, ¿y dónde vas con eso y tal? Dice, no, lo vamos a quemar. Dice, ¿van a quemar todo eso? Y dice, sí, sí. Dice, ¿me puedo llevar alguno? Dice, sí, sí. Si quieres, llévate los que quieras. Y el nota empezó allí a ver lo que había. Y no sé si tienen en la mente la famosa página de Alex Raymond de la carga de los hombres halcón contra la fortaleza de Min, que esa es una imagen icónica de la historia del cómic. Ese original estaba en ese montón que iban a quemar, entre otros muchos. No se quemó, afortunadamente. No se quemó porque este hombre dijo, yo me lo llevo. Me llevo todo lo que pueda. Y entresacó todo lo que pudo y se lo llevó a su casa. Y gracias a eso, esos originales se han salvado. Pero cuántas cosas no habrán acabado, pues eso. Esa era la política que se Y eso lo hacían todas las editoriales. Al final eso se descubrió que lo hacían todas las editoriales. King Feature, Marvel, etcétera, etcétera, etcétera. Algunas pequeñas. Y aquí en España también. Algunas pequeñas guardan. Bueno, los originales del Capitán Trueno de los Jabatos se vendían al peso, lo compraron coleccionistas franceses y acabaron todos en Francia, que lo vendían al peso. O sea, no por tamaño, sino por kilo de papel. Por kilo de papel. Un kilo de papel, ¿cuántos originales caben y nos llevamos? Entonces, aunque parezca mentira, que eso es una cosa que siempre se trata de ocultar. A ver, ni Jim Lee, ni Todd McFarlane, ni Eric Larsen, ni Jim Valentino, ni Marc Silvestri, ni Wilson Portacio, ni Liefeld, son unos gañanes. O sea, son gente que tenían 20 y tantos años, que crecieron con el cómic. Gente, algunos con la cabeza mejor removada que otras, pero por otras razones. O sea, he obviado que también antes de Jim Lee estaban los X-Men Silvestri, y Marc Silvestri aparte de ser muy buena persona, yo tuve la oportunidad de hablar con él en San Diego, es un grandísimo narrador, y la portada de Lobezno saliendo a la garra es una de las mejores portadas de la historia del cómic. Vamos a ver, o sea, Silvestri tiene una capacidad de síntesis alucinante. O sea, eran todos niños que habían crecido con los grandes clásicos.
Entonces, ellos se plantearon, con la ayuda del creador de Wizard, porque, a ver, también es un personaje que hay que tener en cuenta, el creador de Wizard, Shamus, ¿cómo se llama el individuo? Que Wizard surgió en esa época, en 1991, pero ya existía antes, él ya estaba trabajando, organizando salones. La primera reunión que hubo de Image, él estaba presente. Y entonces, entre todos se dieron cuenta de dos cosas. Primero, que a las editoriales el trabajo de los autores les importaba nada o menos que nada. Y segundo, que o alguien tomaba una decisión o esto no iba a ir precisamente para mejor. Documentándome para la exposición precisamente de Image, me hizo gracia porque en un ensayo que encontré decía, le voy a hacer la traducción más real posible. Dice, tradicionalmente todo el mundo tenía que trabajar con Marvel o DC porque salvo autores como Neil Adams o Howard Victor Chaykin estará mismo sentado en una mesa ahí en la otra sala, que se podían pedir el lujo de hacer lo que les daba la gana fuera del sistema, tú tenías que trabajar dentro del sistema. Lo que pasa que yo creo que el error de Marvel fue confiarle a las colecciones que más venden. En ese momento lo que más vendía de Marvel eran Spider-Man, que es el icono de Marvel, y los mutantes. Era la época de los mutantes, porque había X-Men con 2 patrullas, Uncanny X-Men, X-Force, X-Factor, los nuevos mutantes que era... O sea, había revisiones de revisiones de revisiones. Y después, por ejemplo, no nos olvidemos, la película de Guardianes de la Galaxia, o Guardians of the Galaxy, como ustedes prefieran, bebe directamente del tomo que está en unas vitrinas, porque Valentino se cascó 29 números de esa serie. O sea, los Guardianes sobrevivieron porque Jim Valentino, que es un grandísimo dibujante, se pasó 3 años trabajando en esa colección. De no ser por él, los Guardianes serían de esas colecciones que hubiese pasado a mejor vida. Quitando el caso de Valentino, que más Valentino ya había trabajado, por ejemplo, con su Normal Man en la editorial de Dave Sim, el creador de Cerebus, le dieron a un montón de niñitos con mucho talento las colecciones que más vendían. Y los trataron, hombre, le daban de vez en cuando un royalty, una palmadita en la espalda, pero nada. Entonces se reunieron, el último en apuntarse al carro, que perdonen por lo que voy a decir, pero era el que tenía una agenda más clara en cuanto a lo que quiero hacer, fue Jim Lee. Jim Lee al final demostró que utilizó Image para después volver primero a Marvel, que fue un desastre, y después vender su editorial a DC. Evidentemente tiene todo el derecho del mundo. Pero en realidad se fueron juntando con más o menos fortuna. McFarlane habló con el futuro creador de Wizard, a su vez habló con Eric Larsen. Antes de eso, Liefeld, que no nos olvidemos, el principal motor de Image Comics es Rob Liefeld, porque habló con Malibu Comics y se aseguró algo que es muy importante, que es la distribución. Porque Image empezó siendo distribuido por Malibu Comics, que es una editorial pequeña. De hecho, Howard Chaykin trabajó con Malibu. Y entonces, McFarlane se encontró, Larsen, que tenía una relación con Liefeld, la sigue teniendo, de hecho, a pesar de cómo se ha comportado Liefeld muchas veces, fue el que le dijo, mira, es que Liefeld ha hablado con Malibu y Malibu está dispuesta a distribuirnos nuestros cómics. A partir de ahí, ya Valentino se apuntó al carro, Silvestri se apuntó al carro porque también hacía mutantes, y cuando Lee dijo que sí, Lee igual se portase, aun siendo uno coreano y otro de ascendencia filipina, se llevaban muy bien, trabajaban juntos en Uncanny, iban con un poco en pack, porque de hecho trabajaron mucho tiempo juntos. Hay cómics donde las tintas, las portadas es de uno, el interior de otro, incluso las tintas son de uno de ellos. Y entonces está la famosa frase que yo eso se lo he preguntado incluso a un editor de Marvel en San Diego, que me miraba muy mala cara, pero me dijo que era bastante real. Se juntaron los 7 y McFarlane, que es el que tiene, digamos que es el que tenía, McFarlane es el hombre con una misión. Llegaron a ese y le dijeron, señores, esto no es una negociación, nos vamos. Y como Marvel estaba enfrente, bajaron la escalera con el ascensor y nada más le dijeron exactamente lo mismo. Imagínense, en el año 91, los 7 señores que más cómics venden del mundo, porque eran los que más vendían. O sea, Marvel vendió 15 millones de ejemplares con 3 dibujantes. Pero no solo cómics, sino todo lo que conseguían con las imágenes que ellos habían creado. Hay un cable, hay un muñeco, que es tercera edición. Marvel, por el hecho de que Avi Arad se apuntó, compró Toy Biz y hacía los muñecos, los cartones llevaban las imágenes de los muñecos. O sea, es así de simple. Pero solamente hablando de cómics, con 3 colecciones habían vendido
prácticamente 15 millones de ejemplares. Y ellos dijeron, que se vayan, que volverán. Muy bien, se fueron. Muertos de miedo, porque se fueron muertos de miedo. Eso lo tengo contrastado por el trabajo que he hecho. La famosa reunión en la cocina de Mar Silvestri, en casa de Mar Silvestri, todos muertos de miedo. Nos hemos ido a ver qué demonios. Primero en casa de Mar Silvestri, pues en casa de Jim Valentino. Que Valentino es el mayor relativamente, que tiene McFarlane es 2 años mayor que yo. McFarlane tiene 59, creo que Valentino tiene 60 o 61. O sea, eran todos muy parejitos de edad. Se ponen a currar. Malibu dice que vale. Sacan el primer cartel que ustedes ven ahí, que me costó un montón conseguirlo. Que es el cartel del. Está marcado. Está marcado, que el Marco Hotel. El cartel es mío, el Marco Hotel. Gracias. De nada. Oye, hay que decirlo claramente. Yo no he aportado sino el Marco. Bueno, da igual, pero el Marco Hotel. Ese es el primer cartel. En la primera semana, 105, o sea, el preview funciona, que tú sacas el cartel, perdón, el catálogo, las peticiones son a 3 meses vista, y entonces los libreros, como puede ser, yo qué sé, El Árbol Blanco, Dragones y Mazmorras, o Cómics y Mazmorras, perdón. Cómics y Mazmorras. Mazmorras que están ahí afuera, hacen un pedido en base a lo que ellos piensen que van a vender. O sea, se hace un pedido por anticipado 3 meses antes de que salga el producto a la venta y se abona una parte de ese, bueno, incluso en algunos casos, el 100% del coste del cómic que van a comprar, que no va a salir hasta dentro de 3 meses. Con lo cual hay ahí una cantidad de dinero que se paga por anticipado. Primera semana, 150.000 peticiones. Segunda semana, 350.000. Tercera semana, 680.000. Cuarta semana, 1.100.000. Del Youngblood número 1. Quinta semana, 1.200.000 ejemplares. Liefeld dijo literalmente, yo pensaba que se me iba a caer un 0 si movía la lista, porque era imposible. Sale el Youngblood, vende 1.250.000 ejemplares. Sale el Spawn, vende 1.500.000. Sale no sé qué, En resumidas cuentas, no hubo una sola serie de IMAX que saliera en el año 92 que vendiera menos de 500.000 de ejemplares. Y sacaron, bueno, la exposición es del 92 al 95, nada más. Y creo que el cómic, bueno, hasta The Max tiró, creo que fueron 600.000 ejemplares. La locura llegó a tal extremo que en el Comic Con de Chicago, los consiguieron, el año 92, en octubre del 92, consiguieron sentarlos a los 7 en una mesa. Muchas veces no estaban todos, y además había otros autores, como puede ser el Dave Keroll, el creador de The Pit, o distintos personajes. Tuvieron que poner una tienda de campaña enorme, una carpa. Una carpa como las que está aquí afuera, blanca. Se le conoce ya como The Image Tent. Porque era tal la cantidad de gente que quería entrar. Perdón, la carpa la tuvieron que poner por fuera de la Comic Con. Sí. Pero o sea, tuvieron que poner una carpa fuera de la Comic Con para que allí firmaran ellos o dedicaran los ejemplares o hicieran las sesiones de firma, porque era tal la cantidad de gente que les colapsaba el centro. O sea, dijeron, no, entonces los pusieron fuera para eso, para que no se les colapsara la convención. Entonces, en una de esas, estuvieron 3 días y un día estuvieron 24 horas firmando seguido. 24 horas seguidas, o sea, firmando y dedicándole ejemplares de sus obras a los aficionados. Sesiones de firmas en determinados salones y determinadas librerías especializadas de 24 horas. Hay una foto que no está ahí porque es que no la conseguí en blanco y negro. Bueno, perdón. En la exposición pueden ver un tablón de corcho donde hemos puesto una serie de fotos que consiguió Eduardo a través de un aficionado. No, a través del que acabó siendo editor en jefe, que le sacó las fotos, yo me puse en contacto con él, me las mandó. Y esas son fotos de cuando ellos estaban en la carpa en el año 92 de la Chicago Comic Con. O sea, fue tal el escándalo. O sea, es que no daban abasto, literalmente. Y además es muy curioso porque hay una foto. Me encanta que Eric Larsen está privado, o sea, está en el 7º cielo. ¿Por qué? Porque además para él, porque además es que el tema de IMAX es que hay que entenderlo. Silvestri creó Cyberforce, que no va a ser los X-Men. Jim Lee creó Wildcat, que siguen siendo X-Men. Portacio, los Westworld. La pena es que Portacio, él tuvo una enfermedad y se murió además su hermana y él dejó de trabajar. Westworld tardó 2 años en salir entre una cosa y otra.
Pero los únicos que crearon personajes originales fueron McFarlane, Liefeld, hizo otra revisión de los X-Force, pero McFarlane y Larsen hicieron sus personajes, y Valentino también. El Shadow juega un personaje, digamos que muy particular, no tiene nada que ver con lo que había hecho anteriormente en Marvel o en DC. Pero claro, era el sueño hecho realidad. Claro, las editoriales cuando se dieron cuenta, es que las editoriales no supieron ver lo que les caía encima. El tema fue que durante los 2 primeros años, a pesar de los retrasos, claro, Marvel seguía sacando con la cadencia que sacaba. Image tenía una cadencia horrible. Pero como ahí aparecía Liefeld y creaba una serie nueva, y ahí aparecía no sé qué, y se mezclaban, y otros sacaban no sé qué, y Lin Jin Lee sacó 4 números, paró, después sacó otra serie limitada, y sacaban portadas, que sin portadas plateadas, y también sacamos Trading Card. Pero, por ejemplo, Marvel saca X-Force, tienes que comprarte 5 cómics para conseguir las 5 Trading Card. Tú te comprabas 2 Youngblood y cada uno traía 2 Trading Card y completabas la colección. O sacaban colecciones de Trading Card a unos precios de risa en comparación, porque las Trading Card eran una barata más, con su cajita, con no sé qué, con no sé cuánto. O sea, lo hicieron muy bien, porque lo hicieron comparativamente muy bien. ¿Qué pasa? Que durante 2 años Marvel y DC no les llevó la camisa al cuerpo. Hombre, lo que intentaron, yo también pienso que fue a ofrecer a los aficionados el material que los aficionados demandaban, pero sin la especulación brutal y abusiva que estaba produciéndose desde Marvel, y que por lo tanto, si DC ve que algo que hace Marvel funciona, DC también lo hace. Y también estamos hablando de una época, en los años 90, que quizás contagiados por ese espíritu de especulación que se instaló en Marvel, los propios aficionados y los propios libreros también entraron en ese juego de la especulación. Y había gente que a lo mejor se compraba 5 o 6 ejemplares de un mismo número, porque la idea era guardarlos para luego especular con ellos. Como si, o sea, no sé, es como que al final terminó, bueno, hay mucha gente que se terminó comiendo los tebeos, porque la especulación que se puede hacer con un tebeo es relativa, pero la misma que se puede hacer con un sello. No sé si recuerdan lo que pasó con el Forum Filatélico, que era una empresa que tú invertías comprando sellos, porque luego los sellos esos en un futuro se van a revalorizar, y entonces tú ibas a conseguir mucho más dinero por los sellos que tú habías comprado en un momento dado a un precio, y posteriormente ibas a vender a mucho más de su valor. Pues esto un poco fue lo mismo, pero con cómics. En realidad, los 8 millones y 100.000 ejemplares del X-Men, más de la mitad acabaron en manos de libreros. Con el paso de los años, no, con el paso de los años se han ido liberando, pero en su momento la propia especulación lo fomentaban los libreros. Lo que he dicho es que el ejemplo de Forum Filatélico es muy real. O sea, Image hizo más o menos lo mismo, pero por lo menos Image tenía el tema de, bueno, el Youngblood tiene las 2 portadas, una por un lado y otra por otro. O sea, ellos trataron en cierta manera de sacar la vergüenza a las grandes editoriales, que era muy fácil sacársela, por grandes editoriales sobre todo, porque además los malos hábitos son de DC. O sea, es muy curioso. Cuando decidieron matar a Superman, en enero del año que viene se cumplen 30 años, el número 75 tiene 5 portadas. Lo único que varía son los colores del Superman, de lo que es Superman 75. La portada es la misma, los correditos son distintos. Y vendieron un montón, también la muerte de Superman, no nos engañemos. Pero lo que estaban haciendo era lo mismo de siempre. Y después no nos engañemos, porque también la gente tiene una memoria muy cortita. Por ejemplo, en el caso particular de España, cuando Planeta sacó la serie por Comics, es la primera vez que Planeta sacaba, por ejemplo, yo no lo he puesto, no lo traje, lo tengo, pues preferí poner la versión finlandesa, que es de todas las versiones, es de las más difíciles, y de todas las versiones nórdicas es la más difícil de conseguir. En España... ¿Se han dado cuenta? Solo una anécdota que a mí me encanta siempre de Eduardo, que él ha dicho, no lo he puesto, pero lo tengo, ¿eh? Sí. Repetito. Pero no estoy hablando de oídas, que hay gente que ha hablado de oídas. No, yo lo tengo delante en casa. Bueno, de hecho está aquí. Está en una caja, sí, y no lo trajimos. Lo trajimos, pero no se montó en los marcos. Porque, a ver, los marcos que están ahí, los marcos donde están los cómics de Image, esa es una anécdota muy curiosa. Marcos hechos por Image Comics en el año 93 para que tú colgaras los cómics en tu casa.
O sea, hasta en eso. Y no solo sirven para colgarlos, sino también para conservarlos. O sea, dieron un paso más allá de las bolsas que preservan los cómics, sino que crearon un producto, está hecho con plástico, bastante duro. Entonces, con una parte de atrás, con una parte de adelante transparente, que se abre fácilmente, pero que cuando se cierra queda hermético, y tiene el espacio exacto con las medidas de los cómics de Image. Sí. Solo sirve para guardar cómics. Los cómics que no te caben. Y ahí tú tienes guardado tu cómic, y ahí sí sabes que aunque, vamos, eso lo metes en el búnker y eso se conserva por los siglos de los siglos. No lo puedes colgar. Pero es que ellos hacían, la gente que se supieron rodear, siempre dice, yo que los de Image eran unos descerebrados. No, eran una panda de niños de 20 y tantos años, pues todos tenían 20. O sea, McFarlane tiene 57, 58 años. Hace 30 años que tenía. Y Liefeld ahora tiene 51, o sea, y McFarlane era de los más grandes. Como lo he dicho antes. Entonces, todos pecaron de lo que pecaron, pero lo que dice Patricio, hicieron los deberes de decir, ¿qué es lo que a mí no me gusta que hagan los demás? Y cuando ofrecían algo, Jim Lee, el primero que era Homage Comic y después es Wilderstone, hace unos portfolios que ahí hay 3 láminas porque es la única. En el Image United, el cómic está firmado por todos, incluyendo Robert Kirkman, que es el nuevo socio, pero no Jim Lee. Y en ese portfolio, esas 3 imágenes de Wildcat, una de ellas está firmada por Jim Lee. Esos portfolios costaban, que eran 6 láminas y una de las láminas estaba firmada, pero que costaban en la época $25. O sea, que no es que tú dijeras que te costaban un disparate. O sea, sacaron un montón de cosas, pero mucho mejor encaminadas a lo que fuera. Y en realidad, a ver, ellos cometerían los errores que cometieron mucho. Pero es que, eso, cuando se sacaron en España, la portada de Spawn, las letras eran plateadas, por ejemplo. Sí, en España también se adaptaron. Eran preciosas. O sea, y en la portada de Woodward, que es francesa, es triple. Después está todas las portadas de Wizard. Claro, Wizard fue la primera que apoyó, y aparte de las portadas sacaba trading card exclusivas. Las trading card exclusivas que sacaron de Image Comics son difíciles y bastante caras de conseguir hoy día. Además, Wizard era una revista que venía siempre en bolsa y te traía un montón de regalitos, un montón de chupinadas y demás, y Wizard se acabó convirtiendo. Y es que además Image hizo algo que desgraciadamente se ha perdido. Image le devolvió la alegría a la industria. O sea, era muy divertido leer cómics. Era muy divertido comprártelo. Es lo que pasó con McFarlane. O sea, yo soy poco objetivo porque tengo de los primeros 34 surtidos de Spawn, tengo 28 prácticamente completos, aparte de otras cosas. Me encanta porque McFarlane demostró que se podían hacer las cosas mejor. Sí, pero tú no eres nada objetivo. Nada objetivo. Pero si McFarlane le invitara a meterse en su cama, Eduardo aceptaría. No, soy muy respetuoso con su mujer, con Wanda, lo siento. El personaje de Spawn, Al Simon, la mujer se llama como la mujer de... Y las niñas se llaman como las niñas de McFarlane. Era la época en la que dependíamos, Dios mío, de una revista física o de un fax. Lo que pasa es que los faxes, como te mandaban los faxes de las jugueterías americanas, no te venían nada. Te metías una revista física, había 2, el Thomas, el Toy Review, y cada mes y medio salía un surtido de figuras nuevos. Y el siguiente surtido era mejor que el anterior. Porque más McFarlane con los juguetes fue muy divertido. Recorrió todas las empresas jugueteras donde decían, esto no tiene futuro, o déjalo que lo hacemos nosotros. No, él hizo su colección y en 3 años le dio la vuelta entera al calcetín. Pero era en una época muy divertida. Tú no sabías lo que iba a surgir, tú no sabías lo que iba a pasar, tú no sabías cuál iba a ser la excentricidad que se les iba a ocurrir a esta gente. Y esa excentricidad se la transmitieron a todos de alguna manera. Y los 90 fueron unos años a nivel de coleccionar cómics tremendamente divertidos. Tanto en España como en la República Checa, que había colecciones, como en Francia, en Noruega, en Alemania, sacaron un Spawn japonés. O sea, era la época donde realmente te lo pasabas bien, porque además tenías ganas de ver qué era lo próximo que salía. Leyendo un artículo que se publicó hace poco, decían que los creadores de Image fueron como los Beatles del mundo del cómic. Entonces, con todos sus defectos, con todos sus inconvenientes, con todos sus excesos, con todas sus idas de olla, que las tuvieron y mucho, le hicieron un grandísimo favor. Y todo eso, desgraciadamente, se ha perdido. Ahora Image es una de las editoriales más asentadas,
A ver, Valentino ha demostrado de todo ser un grandísimo editor, porque además la filosofía de IMAX, no nos engañemos, los elementos fundacionales de IMAX que están muy bien reflejados en las cartas al lector que se mandaban a la colección. Yo me he leído los 50 primeros números de Spawn, las 50 primeras cartas, porque las hacía el que fuera durante mucho tiempo mi editor, Francisco Pérez Navarro, y el Pérez llevaba las cartas, y entonces él explicaba cuál eran Y lo primero es que los derechos de IMAX son sagrados y que nadie puede jugar con ellos. Y eso es lo que ahora todo el mundo... Ahora hay muchísimas editoriales, sabes que trabajas con las grandes, no vas a poder rascar bola, porque está así, pero las pequeñas te ofrecen esas condiciones. Y ya no es una locura que tú tengas una editorial chiquitita. Ejemplo, ya termino, Joe Benítez con su Lady Mecánica, y Lady Mecánica tira, son 80.000 ejemplares. Sí, no, vamos resumiendo un poco ya el final porque son las 2:30 y como saben a la 1 es la clausura y la entrega de premios del salón.